Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Hej skat, alt ok? Alt okay. Er Mathilde kørt? Nej, hun har fået stjålet sin cykel nede på stationen, så jeg kører hende, men nu er bilen ikke start. Skal jeg så ikke bare ringe lidt senere? Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 13 de marzo del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. På den her algoritme. Det er svært at sige præcis. 46 uger, men meget af det har foregået i aften. Y con estos sonidos en sus idiomas originales hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana, una película que se encuentra actualmente en las salas de cine de nuestro país. Una coproducción entre Dinamarca, Suecia y Finlandia, hablada en estonio, danés y árabe. De 1 hora 56 minutos de duración y de 2020, navegando los terrenos de la acción, la comedia y el drama, la película que en algunas latitudes se conoció como Jinetes de la Justicia, pero que en Colombia en la cartelera aparece como El Justiciero. I teorien, når vi en dag får processorkraft nok, kunne forudse hændelser før de sker. Y esta producción, El Justiciero, que tiene en su mayor parte elenco proveniente de Dinamarca, tiene precisamente como realizador a un hombre que además es guionista y director, nacido en Dinamarca un 6 de abril de 1972, Anders Thomas Jensen, un hombre que escribió el guión de esa maravillosa producción que estuvo en los premios Oscar de la Academia en el apartado de Mejor Película Extranjera o Película Internacional, En un Mundo Mejor, el largometraje de Susanne Bier en el año 2010. Este hombre también hizo el guión de Las Manzanas de Adán, una película del año 2005. Y el gran protagonista de esta historia es un actor muy reconocido que ha triunfado con su talento, con su experticia, tanto en el cine de Hollywood como en el cine europeo, en el cine alternativo. Nacido un 22 de noviembre de 1965 en Copenhague, Dinamarca, el gran Mads Mikkelsen, el mismo hombre que vimos en la extraordinaria, en la sensacional producción Another Round u Otra Ronda, ese film del año 2020 que hablaba sobre las bondades del licor, interpretando a ese personaje de Martin. También lo vimos como parte del universo cinematográfico de Marvel, como un villano en el Doctor Strange, en la película del año 2016, donde era Kaelicious, y otro de esos grandes roles, de esos grandes papeles de Mads Mikkelsen fue The Hunt, La Casa, la película del año 2012, donde era Lucas, una producción que mostraba lo que significan las sanciones sociales. También estuvo como Hannibal Lecter en la serie en las temporadas de 2013 a 2015, y su nombre ha estado envuelto en una polémica desde que fue escogido como el reemplazo de Johnny Depp en la tercera entrega de Animales Fantásticos, donde va a interpretar a Geller Grindelwald. Y es que muchos aún no asumen la idea de que Johnny Depp no va más por sus diferencias con los productores, y este rol cae en manos de Mads Mikkelsen, que aunque muchos no lo ven, es un hombre con gran talento y seguramente, al igual que Robert Pattinson, va a demostrar toda su valía, todo su talento. Y complementan el reparto de esta película El Justiciero, otro danés, nacido un 22 de mayo de 1973, Nicolás Lee Cass, que estuvo en Ángeles y Demonios, esa versión cinematográfica del libro de Dan Brown, junto con Tom Hanks en el año 2009. Y también en el reparto aparece otra danesa, nacida un 24 de noviembre de 1998, una jovencita muy talentosa, Andrea Haig Gadeberg, que estuvo en La Elegida interpretando a Mary en una película de este 2022. Y finalmente Lars Rickman, nacido en Copenhague, Dinamarca, un 17 de febrero de 1957, que estuvo en el largometraje Dirch del año 2011. Din togulykke 13 dage før han skal vidne. Så det er ifølge mine beregninger. Hvad siger den?
Y ya pasando a la historia del Justiciero, la cinta de 2020 de casi 2 horas de duración, aquí esta producción habla de las casualidades, de esos infortunados eventos del destino y sobre todo de las estadísticas. Y aparece uno de los personajes centrales, Marcus, interpretado por Mads Mikkelsen, un hombre que hasta cierto punto en los primeros minutos se muestra como un personaje perteneciente a las fuerzas especiales del ejército que está en cumplimiento de una misión que infortunadamente su estadía en ese lugar al frente tiene que ser alargada, y esta no es una buena noticia para su familia porque permanecerá supuestamente 3 meses lejos de casa. Pero todo cambia en el momento en que aparece el personaje de Matilde, interpretado por Andrea G. Gaderberg, una niña que está tratando de regresar a su casa y lo va a hacer en su bicicleta, pero ha sido objeto de un robo. Y es que hay una banda, como se presenta al principio de la película, que se dedica a hurtar bicicletas de acuerdo al pedido de los supuestos clientes. Ellos dicen: quiero una bicicleta de tales características, y allí ellos sin ningún pudor la roban. Y ese robo desencadena una serie de acontecimientos porque ella infortunadamente se verá en la necesidad de irse con su madre en el metro. Pero en el metro, cuando va allí y cuando encuentra a otro de los personajes de la historia, este hombre, muy caballero, muy atento, decide cederle su puesto dentro del metro a la mamá de Matilde, con tan mala suerte que allí en ese punto y hora se presenta una explosión que cobra la vida de la madre de Matilde. Por eso Marcus es llamado de urgencia para que regrese a casa, y en ese punto él tendrá que hacerse cargo no solo de Matilde, del estado emocional en el que se encuentra, sumida en la depresión por la pérdida en un episodio muy traumático de su madre, sino también él tratando de procesar este episodio. Pero ahí viene el primer giro argumental de esta película, y es que uno de sus personajes, el que le cedió el puesto a la mamá de Matilde en el metro, en el subterráneo, estaba muy atento a una serie de acontecimientos que se presentaron, y él, aunque las autoridades en un principio dicen que se trata simplemente de un accidente, de un choque de trenes, para nada es la verdad, porque allí en ese punto y hora, dentro de ese metro, se encontraba un personaje que pertenece a un grupo que estaba siendo perseguido por lo que le da el título a la película en algunos puntos del planeta: los Jinetes de la Justicia, una organización al margen de la ley que estaba tratando de atacar y cometer un atentado contra un potencial testigo que podría poner en riesgo la jerarquía de esta organización junto con su abogado. Y allí aparecen los otros 2 personajes de esa historia, 2 hombres que se dedican a hacer estudios donde la estadística es lo fundamental, donde reúnen una gran base de datos y donde están tratando de prevenir eventos antes de que se presenten, basados en las estadísticas. Y cuando la policía prácticamente da el caso por cerrado, cuando Marcus no encuentra una explicación lógica para la muerte de su compañera sentimental y la mamá de Matilde, él va a ser contactado por estos 2 hombres que le van a decir que no se trató para nada de un accidente, de un caso fortuito, sino por el contrario, que fue un atentado que la policía no tiene pruebas para demostrar, pero que ellos van a ayudarle a Marcus a tratar de encontrar a los responsables. Y allí empieza a desarrollarse esta película, como un experto en la guerra, como un hombre de la milicia estará asesorado en un principio por 2 hombres que simplemente lo único que habían hecho en su vida era estar adentrado en el mundo de las estadísticas, de las matemáticas, de los números, y en ese camino también se van a encontrar con una especie de friki, con un cerebro de esos que su fisonomía, algo muy estereotipado, no corresponde con un hombre que pudiera relacionarse fácilmente en sociedad, pero que tiene gran experticia a la hora de navegar en la red, de descifrar sistemas, descifrar códigos, y también ayudará a estos hombres para finalmente llegar a esa organización, los Jinetes de la Justicia, y donde Marcus va a tratar de cobrar venganza de los hombres que le arrancaron a su compañera sentimental de su vida y a la madre de la abnegada Matilde. Så vi taler normalt om 4 faser. Chokfasen, som du og Mathilde er i lige nu, og reaktionsfasen, som... Jeg vil gerne se min kone. Y Riders of Justice, o Jinetes de la Justicia, o El Justiciero, como se conoce en Colombia, es la 5ª colaboración cinematográfica de manera consecutiva entre el director Anders Thomas Jensen y los actores Mads Mikkelsen y Nicola Likas. Los otros filmes fueron Flicker and Lights, The Green Butchers, Adam's Apples, o Las Manzanas de Adán, y Hombres y Pollos. Dræbt i en togulykke 13 dage før han skal vidne. Y para esta película, Mads Mikkelsen, para ese rol de Marcus, tuvo que tener una transformación física. Su barba, que es prominente en esta oportunidad,
pues tan solo tardó 2 meses en crecer, así que no tuvo problema para representar este personaje, pero donde sí tuvo algún tipo de complicación fue cuando tenía que aumentar su musculatura, porque para este papel él tenía que lucir como un hombre que hace parte de la milicia y que tiene una gran cantidad de masa muscular, pero a pesar del exigente entrenamiento apenas pudo aumentar un máximo de 14 libras, ya que él, su contextura normal es de un hombre delgado que mide casi 1,82 m. Ej, hun har fået stjålet sin cykel nede på stationen, så jeg kører hende, men nu vil bilen ikke starte. Y como les decía al principio, todos los personajes daneses principales son interpretados por actores daneses, mientras que el personaje ucraniano que aparece en el film es interpretado por un actor sueco llamado Gustav Lind. Y Mads Mikkelsen dijo sobre una escena en particular donde él tenía que golpearse contra el espejo en el baño, y él dijo en una entrevista que esto fue un poco doloroso, fue idea suya, convenció al director que hablara con la compañía aseguradora de la película para que le dejaran dar el cabezazo como si fuera en la vida real. El coordinador de dobles probó e incluso colocó una cubierta para evitar que el vidrio se rompiera. Por detrás no había almohadilla y solo había una pared de concreto. Mikkelsen dijo que su plan era hacerlo tal vez 4 veces, pero finalmente en la primera toma salió esa escena pese al dolor que sufrió en realidad y que se muestra en la película el mismo Mads Mikkelsen. Algoritmen selv har valgt at finde og sammenstille 82.504 indregistreringsattester. Y con El Justiciero, la producción de Anders Thomas Jensen, tenemos una película muy entretenida que empieza a cuestionarse acerca de, en realidad, en la vida, qué tanto es probabilidad, qué tanto es la estadística y qué tanto son esas infortunadas consecuencias. Y pese a que su historia apenas parte de una casualidad, de un simple robo de una bicicleta, empieza a desarrollar otros escenarios, a contar otras historias paralelas, historias alternas, para mezclarle de manera acertada y muy entretenida géneros como la acción e incluso el humor negro, y donde termina prácticamente en un baño de sangre, una película que construye muy bien su relato, que mantiene al público a lo largo de sus 2 horas muy entretenido con la historia, y donde finalmente los personajes cumplen a cabalidad su papel, especialmente este rol de Mads Mikkelsen, donde se muestra a un hombre confundido por las casualidades, por esos avatares del destino, pero donde finalmente su rol de padre sale a relucir después de que era un hombre alejado de casa por estar cumpliendo sus deberes con la milicia. Una producción bien interesante, una coproducción entre Dinamarca, Finlandia y Suecia del año 2020, que hasta este momento, hasta este 2022, llega a la cartelera nacional. Se trata de El Justiciero con Mads Mikkelsen. En De Película, el estreno. Hola, Mr. Rodriguez. Yes. Pleasure to meet you, Nice to meet Senor you. Cooper. This is my family, Diego and Maria. Hi. Hola. It's Senor Copper, Henry Copper. I'm sorry. Yo hice el letrero. Yo lo hice. Sorry, what did he say? He made the card. Ah, gracias, muchas gracias. Okay, we better hurry. We've got 30. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 13 de marzo de 2022, y seguimos hablando de los estrenos de la semana, de las películas presentes en la cartelera nacional. Y cambiamos de escenario, de la acción y el drama pasamos a la comedia romántica, con este largometraje de este 2022 de 1 hora 46 minutos de duración, cuyo título original es Book of Love, y se presenta literalmente en la cartelera nacional como El Libro del Amor. Okay. 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 Let's go. Órale. Let's go. Diego, vamos. Diego. Órale. ¿Qué paras ahí? Y en la dirección del Libro del Amor aparece una realizadora de 43 años de edad, nacida en 1979, Anna-Lane Coley Mayor, que en el pasado estuvo presente en películas como El niño que huele a pez de 2013 y también La voz del sueño del año 2016. Y el gran protagonista de esta historia es un actor muy reconocido precisamente en la comedia romántica. Se trata de Sam Claflin, un hombre nacido en Suffolk, Inglaterra, un 27 de junio de 1986, sin lugar a dudas
dudas, muchas mujeres especialmente lo van a reconocer por ese personaje de Will Traynor en una película del año 2016 inspirada en un libro, en un bestseller llamado Me Before You o Antes de Ti, esa película donde aparecía al lado de la princesa de los dragones, de la reina de los primeros hombres, la gran Emilia Clarke, que estuvo en Juego de Tronos, y donde en esa producción Me Before You tenían una historia bien dramática donde él era ese personaje que estaba con discapacidad locomotora y donde prácticamente estaba condenado a pasar el resto de sus días en una silla de ruedas, en una enfermedad degenerativa, y termina encontrando el amor, enamorándose de Emilia Clarke en esa producción Me Before You. Este hombre también estuvo presente en Adrift, la película del año 2018, ese largometraje también bien dramático que se desarrollaba en alta mar, y lo vimos como Finnick en una de las entregas de los Juegos del Hambre, la de 2013. So what did you think of my book? Y complementan el reparto de esta producción El Libro del Amor, otra muy reconocida actriz nacida en Madrid, España, un 16 de junio de 1983, la preciosa Verónica Echegui, la mujer que estuvo en Me estás matando, Susana, el film del año 2016, donde era ese personaje central, y también estuvo en Fortitude, una serie de Amazon de 2015 a 2017. Y también en el reparto aparece Lucy Punch, una inglesa nacida en Londres un 30 de diciembre de 1977. En el pasado estuvo en Bad Teacher, esa película al lado de Cameron Díaz en el año 2011, y también en Stand Up Guys, la producción del año 2012. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta este Book of Love o el Libro del Amor, parte de una muy interesante idea original. Y es que el personaje central de Sam Claflin, Henry Cooper, o Copa, como él mismo dice y exige que lo llamen, es un escritor de esos que pareciera no tener talento, que pese a todo el esfuerzo y el empeño que le ha puesto a su carrera como escritor, las ventas no lo acompañan. Incluso en una de las primeras escenas de la película aparece este hombre dando una charla, como suele presentarse en algunas librerías, donde el autor de una novela comparte con los potenciales compradores y empieza a leer las páginas de su libro, pero a lo sumo hay una única visitante y el libro está tan mal que ofrecen 3 por la compra de 1. Hágame el favor, para una novela y para un escritor esto debe ser un escenario bien traumático. Pues finalmente este hombre casi que está a punto de darse por vencido cuando habla con su editora Jen Spencer, el rol a cargo de Lucy Punch, y ella le dice: oiga, pero mire, usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando con su vida. A lo cual responde Henry: no, ¿qué está pasando? Mi libro es un completo fracaso. No, para nada, está de número 1 en ventas. ¿Pero dónde? Y ella le dice: en México. Su novela en México es todo un éxito, allá usted es una celebridad. Y este hombre es un retraído socialmente porque no tiene mucho contacto con las redes sociales, no usa Twitter ni otro tipo de aplicaciones, y ella le dice que lo mejor que le puede pasar en este punto de su carrera es que vaya a México, se presente como la estrella que es, hable de su libro y empiece a potenciar las ventas, que incluso su libro podría convertirse en una película o incluso en una telenovela. Por eso este hombre, a pesar del escepticismo, decide viajar de Inglaterra, del Reino Unido, hasta México, y allí, en esa escena que escuchábamos al principio, se conoce con María Rodríguez, el rol a cargo de Verónica Echegui, la persona que fue la encargada de traducir al español la novela, que se titulaba originalmente The Sensible Heart y que se está vendiendo como pan caliente en México como El Corazón Sensible. Y aquí viene el gran punto de giro de esta historia. Cuando este hombre empieza a presentarse en los talk shows, en los diferentes escenarios, y donde está a punto de dar una rueda de prensa, lo primero que se ve completamente sorprendido es que la tapa, el póster de su libro, simplemente es algo minimalista y tiene ese rótulo de The Sensible Heart. Pero cuando llega a México se da cuenta que su libro se llama El Corazón Sensible y que pareciera más el póster de una telenovela, porque aparece una escena candente y él ya empieza a sospechar que algo no está bien. Y cuando empiezan a hacerle las preguntas acerca de lo que va su libro, pues él dice que se trata acerca del amor no correspondido, que es un libro profundo, que es un libro intimista, pero
para su sorpresa, cuando está en un auditorio abarrotado de mujeres, ellas empiezan a esperar que este hombre les explique por qué su libro tiene tanta lujuria, tanta pasión, tanto sexo implícito dentro de las páginas, y él no termina de comprender qué fue lo que está pasando. Y realmente lo que sucede en esta historia, y es ese gran punto de inicio, esa muy buena idea original, es que María Rodríguez, el rol a cargo de Verónica Echegui, prácticamente le dio su propia versión al libro. En la traducción apenas cogió algunas cosas de lo que escribió en un principio Henry, pero le dio un toque más romántico, no, que más romántico, más lujurioso, y lo convirtió casi que en unas 50 sombras de Grey. Del otro, pero siempre estará prohibido. Yeah. That night he came to her again. Claire, he said, we will always be together. Y esta es la primera película original de Amazon que rueda Sam Claflin para esta distribuidora de contenido en streaming dentro de la famosa guerra de las plataformas. Y en la escena que tenemos de fondo viene esa situación embarazosa donde Henry Cooper está hablando del libro que él supuestamente había escrito, y las personas lo que están esperando, especialmente las mujeres, es que les hable de toda la lujuria y la pasión que está consignado en su libro. Y lo que viene a partir de ese momento en el libro del amor es ver cómo esos dos polos opuestos se atraen, como María Rodríguez, una mujer que en realidad, si es la escritora o que por lo menos quería contar sus historias, ve que la única forma de brillar es traducir su libro, apropiárselo y aprovechar un poco esa efímera fama de Henry Cooper, y entre ellos dos pues surge un tímido romance donde ella tiene ciertas ataduras, donde tiene un hijo, donde vive con su familia y donde sostiene una relación no muy bien correspondida con el rol interpretado por Horacio García Rojas, un hombre nacido un 14 de febrero de 1981 en Ciudad de México, que había participado en producciones como La Carga y como Narcos vs. Zombies, la película del año 2021. Y allí se teje ese triángulo amoroso donde finalmente los personajes de Henry Cooper y María Rodríguez, a pesar de sus diferencias, a pesar de que él se siente traicionado, de que su novela, según sus propias palabras, se volvió añicos, va a entender un poco esa visión que le dio María Rodríguez, y como ese éxito en México viene acompañado también del amor. ¿Pero qué pedo con esta vieja? Es su trabajo. No. Okay. Tonight we're unashamed. Tonight we're Y con Book of Love, el libro del amor, tenemos una película divertida, apenas para ver en pareja, que tiene una muy buena idea original que infortunadamente en algunos pasajes como que pierde el hilo de la historia y se convierte en un novelón, como lo volvieron al libro de Sensible Heart en México, El Corazón Sensible, y toma ese tono telenovelesco, pero no deja de ser una historia entretenida que, insisto, parte de una muy buena idea original y donde se muestra a un hombre que no cree para nada en el amor, pero que finalmente termina abrazado por esos sentimientos del deseo y donde conoce a una persona en el lugar que él menos imaginaba. Una producción que está presente en la cartelera nacional de este 2022, que tiene como gran protagonista Sam Claflin. Se trata de Book of Love, o El Libro del Amor. With the poster, and why are people sending me naked videos of themselves? What have you done to my book? En De Película, el estreno. Llegamos. Gracias. Está bien. Bien. Huele a Navidad. 1, 2, 3. ¿Quién tiene hambre? Todos son grandes. Muero de hambre. Aquí tienen, caballeros. ¿Preparaste esto? Disfruten. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 13 de marzo de 2022, y seguimos hablando de los estrenos de la semana, las novedades en la cartelera de cine, tanto en los teatros como las películas disponibles a través de las plataformas del streaming. Y con estos sonidos, cortesía de Netflix, hablamos de una producción que navega los terrenos de la aventura, el drama y la historia. Una coproducción entre Dinamarca e Islandia del año 2022, titulada originalmente Against the Ice, y que ustedes tienen precisamente en Netflix como Dos contra el Hielo. Nuestra búsqueda no resultó como esperábamos. Jorgensen es testigo de eso. Como esperábamos, fue difícil encontrar los rastros de la expedición perdida. Sin embargo, encontramos esto: el diario de un explorador.
Y este largometraje tiene como director a Peter Flint, un hombre que además es guionista, nacido un 7 de noviembre de 1964 en Copenhague, Dinamarca, responsable en el pasado de la producción Beatles del año 2014 y también El inspector Wallander del año 2015. Y el gran protagonista de esta historia, el gran Jamie Lannister, sí, un actor nacido un 27 de julio de 1970 en Dinamarca, el gran Nicholas Coster-Waldau, que además de su participación como Jamie Lannister en Juego de Tronos, también apareció en la cinta Oblivion y también en Los Dioses de Egipto del año 2016. Y lo acompaña su padre, no su padre en la vida real, sino su padre precisamente en la serie de HBO Juego de Tronos, el gran Tywin Lannister, el actor Charles Dance, un hombre nacido en Inglaterra un 10 de octubre de 1946, que además de Juego de Tronos lo vimos en Imitation Game, también en Gosford Park, esa extraordinaria película del maestro Robert Altman en el año 2001 y en El último gran héroe. Y el reparto de Dos contra el hielo lo complementan un actor londinense nacido un 28 de noviembre de 1988, Joe Cole. Él estuvo como John Shelby en la exitosa serie Peaky Blinders en las temporadas de 2013 a 2017 y también en el largometraje del año 2012 Skins. Y aparece una mujer maravillosa de Islandia, de Reykjavik, nacida un 22 de mayo de 1988 y digo maravillosa por su talento y por su belleza. Se trata de Heida Reed, que fue Elizabeth en la serie Poldark en las temporadas de 2015 a 2019 y también en el largometraje Joe del año 2013. Sobre él, pero todos lo conocían, ¿o no? No todos somos fans, Iver Iversen. ¿O no saben leer? ¿Verdad, Unger? ¿Puedes leer esto? Y esta producción inspirada en hechos reales tiene que ver con algo que se conoce históricamente como la Expedición Dinamarca, una expedición a Groenlandia entre 1906 y 1908, encabezada y concebida por Ludvig Mailus Eriksen y respaldada por el gobierno danés. El propósito de esta expedición era explorar y también hacer mapas de la parte más septentrional del este de Groenlandia. Desde el siglo XVIII, Groenlandia había sido cartografiada de manera lenta debido a las condiciones climáticas, a esos paisajes gélidos, y se había ido en un tramo costa a costa, y donde las personas que estaban a cargo de esta expedición pues tenían que enfrentar las difíciles condiciones climáticas y también condiciones casi que de supervivencia. Y a pesar de verse ensombrecidas por las muertes trágicas en circunstancias aún no aclaradas, esta expedición para Dinamarca no se convirtió en un fracaso y sus logros principales fueron obtener esos mapas y se consiguió explorar una vasta región con una alta precisión, teniendo en cuenta que estábamos hablando de los años de 1906 a 1908. ¿El Alabama no cumple tus estándares? Si hablas de esto con el capitán en un par de días, vas a tener una bala en la cabeza. Normalmente diría que Paulsen está exagerando. Pero estoy de acuerdo, no me atrevería a conversar con él. El capitán no es tan malo. Tengo que decir que pienso que estás loco, Iver. Y la versión cinematográfica de esa expedición Dinamarca, plasmada a través del largometraje Dos contra el hielo o Perdidos en el Ártico, como se conoció en algunos países, muestra a esos dos personajes centrales. Por un lado, Einar Mikkelsen, el rol a cargo de Nicholas Coster-Waldau, que es el hombre al mando de una expedición que tuvo que esperar un tiempo después de que ya el clima cambiara y los océanos se convirtieran en gigantescos bloques de hielo, y donde después de encontrar ese diario ellos tienen ese punto de partida. Y él empieza a indagar al resto de sus acompañantes, con los cuales estaba compartiendo momentos de tranquilidad, incluyendo a Andrew y al mismo Haldor. Pero cuando ellos se dan cuenta, ya dimensionan lo riesgoso que se convierte una expedición a la nada, a un paisaje blanco, completamente gélido y completamente desafiante para cualquier tipo de persona. El único que se ofrece como voluntario es Iver Iversen, el rol a cargo de Joe Cole, que es el menos indicado de todos ellos, porque no había tenido experiencia en expediciones al Ártico o a Groenlandia, y donde él
era simplemente un mecánico que se había unido al grupo de manera tardía en otro lugar del planeta. Y ante la incredulidad del resto de sus compañeros, pues estos hombres parten con apenas las provisiones necesarias, con esos famosos carros tirados por estos perros que están acostumbrados a estas condiciones climáticas, pero donde también ellos van a sufrir gran parte del trayecto y donde ellos prácticamente van a ser las principales víctimas. Y allí aparece el otro personaje, Nirgard, el rol a cargo de Charles Dance, un hombre que a kilómetros de distancia está hablando acerca de lo que significa esta expedición, donde incluso en algún punto de la historia pensó en cancelarse porque para cualquier persona con poco o nulo conocimiento acerca de lo que significaba explorar Groenlandia era una verdadera misión suicida. Y estos son dos hombres, a pesar de todo esto, se aventuran y empiezan a sufrir una serie de problemas. Insisto, aquí los animales, y para ese público sensible respecto a la suerte que pueden correr estos perros, pues hay escenas bien difíciles, bien casi que explícitas, entonces esto puede ser un poco perturbador para ciertas audiencias. Allí lo que vamos a ser testigos a través de la cámara del director Peter Flynn es ver cómo estos hombres prácticamente su gran misión es vencer a la propia naturaleza, y no solo eso, sino vencer también sus propios medios, sus propios demonios. E incluso en algún punto del metraje, y resulta siendo interesante dentro de esta película Dos contra el hielo, es como el mismo Einar Mikkelsen, el rol a cargo de Nicolás Coster-Waldau, empieza también a desvariar, a sufrir problemas emocionales y mentales, a ver fantasmas, a ver situaciones que no hacen parte de la realidad, e incluso empieza a tener algún tipo de alucinaciones con su compañera sentimental, con Naya, que es el rol a cargo de Haida Reid. ¿Cómo vamos a subir? Siempre hay una forma de subir. Solo hay que encontrarla. La producción se rodó en locaciones de glaciares, principalmente en Islandia, algunas en Groenlandia. El director pidió expresamente que se hiciera uso mínimo del CGI, y al elegir al actor Joe Cole como el compañero de Mikkelsen, Ivar Iversen, los productores de la cinta advirtieron a este actor que las condiciones serían duras y las comunidades mínimas, por lo cual el reto para este hombre para llevar a cabo su papel era bien complicado, y fue la primera producción internacional en contratar una empresa de servicios de producción con sede en Groenlandia, y no solo traer mano de obra extranjera, sino también gracias a Polorama Greenland se contrataron varios trabajos orientados a la producción, que van desde la producción, gerentes de locación y productores locales para las escenas filmadas precisamente en esa parte del planeta en Groenlandia. Ya está. Y con la cinta Against the Ice, o como se presenta en la plataforma de Netflix, Dos contra el hielo, aquí tenemos una producción que en ciertos pasajes nos recuerda a esa película de Paul Walker, A Below, donde este hombre trataba de rescatar a unos perros que se habían convertido en sus mejores amigos y que habían quedado atrapados después de una tormenta, y donde las condiciones climáticas no eran favorables para una misión de rescate. Y aquí lo que vemos es prácticamente lo que nos han planteado otros largometrajes de el hombre venciendo sus miedos y venciendo a la naturaleza, en una expedición donde todo estaba servido para prácticamente un suicidio, donde los expedicionarios iban directamente a enfrentar a la muerte, donde tenían, entre otras cosas, que salvar diferentes escenarios como el inminente peligro de morir congelados, morir de hambre, ser atacados por las especies reinantes en esa parte, incluyendo osos gigantescos, y además de esto, pues tratar de sobrevivir para que finalmente, y esto no es un spoiler ni mucho menos, está inspirado en hechos reales, ya cuando estaban al borde de la locura y donde estaban ya prácticamente vencidos, llegó ese equipo de rescate, y este par de hombres, Ivar Iversen y el mismo Einar Mikkelsen, fueron declarados héroes nacionales y fueron encontrados con vida en una foto que se muestra al final del metraje y que ya los muestra en condiciones lamentables. Así que una de esas películas para ese tipo de público que gusta de las historias llenas de aventura, de drama, del hombre venciendo a la naturaleza y que están inspiradas en hechos reales, presente en Netflix la película Dos contra el hielo. En el hielo estoy solo. Estoy solo. En De Película, el estreno. Este soy yo, Leone.
Y este es mi padre, Simone. Simone es antropólogo, pero renunció a su carrera para administrar un restaurante en el centro de la ciudad, donde la comida es excelente. Es divertido, atlético, seguro de sí mismo y me ha enseñado muchas cosas. Te meteré esa cosa en la garganta, ¿oíste? Y él es Paolo, mi otro papá. Paolo es un arquitecto con grandes ambiciones, pero él también las ha dejado de lado momentáneamente para centrarse en su mueblería. Aún así... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 13 de marzo del año 2022. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera, en los cines, como en el streaming, en las plataformas. Y estos sonidos pertenecen a una producción que actualmente está en la plataforma de Netflix, una divertida película que mezcla temas de comedia, drama, también esos problemas al interior de la familia, de familias disfuncionales, y que habla también o tiene su mensaje claro hacia la comunidad LGBTI. Del año 2022 y de 1 hora 49 minutos de duración, su título original El Filo Invisible, y se presenta en la plataforma como El Hilo Invisible. Fue como la de muchos otros niños y no presté demasiada atención a las peculiaridades de mi familia. Pero a medida que crecí, la sociedad se dividió y la gente... Y una aclaración, no es El Hilo Invisible, esa sobrevalorada película de Paul Thomas Anderson, de Phantom Thread, que tenía como gran protagonista Daniel Day-Lewis. No, esta es de 2022, una producción italiana, hablada en italiano, y que tiene como director a Marco Cimon Poccioni, un hombre nacido en Lazio, Italia, en 1959, que en el pasado hizo la película Riparo o Shelter Me del año 2007 y también Il colore delle parole del año 2009. Y como grandes protagonistas de esta historia aparece Filippo Timi, un actor italiano nacido en el 74 que estuvo al lado de George Clooney en la película The American, El Americano, en 2010, esa producción donde hablaba de un supuesto asesino a sueldo que está en época de retiro, eso en el año 2010, y también participó en La Doble Realidad del año 2009 interpretando a Guido. El otro protagonista de esta historia es Francesco Ischiana, un hombre nacido en Sicilia, en Italia, un 25 de marzo de 1982, que estuvo en esa innecesaria nueva versión de Ben-Hur de 2016, que no le hizo honor a la película original de finales de los años 50. Y complementan el reparto dos jóvenes actores, Francesco Gay, que participó en la película Padrino del año 2020, y una preciosa niña, Dios mío, qué mujer, es modelo también, nació un 15 de diciembre de 1999, tiene apenas 22 años de edad, es italiana, se llama Giulia Maenza. Les recomiendo que sigan su Instagram, Giulia Maenza, raya al piso, tiene ya 42,000 seguidores, y aquí interpreta un interesante personaje de un adolescente que trata de lidiar con los problemas de identidad de su hermano. Nosotros tenemos la familia, las luchas sociales, la vida real. Sí, lo sé, eso es lo que... No sé, falta algo. Necesitamos un buen... Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta este Hilo Invisible, modelo 2022, los personajes son, entre otros, Simón y Paolo. Y como escuchábamos ahí de fondo, cada uno tenía ciertas metas en la vida, pero finalmente, por tratar de llevar una vida en pareja, renunciaron a sus aspiraciones y lo que consiguieron fue terminar regentando, entre otras cosas, un restaurante. Y la historia tiene que ver con un matrimonio homosexual, un matrimonio compuesto por dos hombres que lucha contra las leyes de Italia, que, como lo muestra el largometraje, han ido cambiando con el paso de los años y ya han sido estas leyes más permisivas a la hora de permitir la adopción o la vida en familia. Y allí aparece el otro personaje de esta historia, Leone Ferrari, interpretado por Francesco Ghelli, un hombre, un joven, un adolescente que está haciendo un proyecto para su secundaria, donde está tratando de narrar lo que significa su vida al interior de una familia que está compuesta por dos hombres, tiene dos padres y que finalmente vino al mundo a través de un acuerdo donde una madre sustituta pues prestó su vientre para que estos hombres pudieran concebir. Simplemente uno de ellos ponía el esperma, de allí en adelante se hacía
era una fecundación in vitro y lo que sucedió después de todo este proceso de una familia compuesta, insisto, por dos padres. Y a medida que avanza la película, este joven empieza a mostrar a través de diferentes situaciones lo que significa crecer al interior de una familia compuesta por dos padres, por dos hombres, y cómo la sociedad en ciertos puntos pues prejuzga o tiene cierta reserva respecto a cómo debe enfrentar a este tipo de personajes a un adolescente que hace parte de una familia con dos padres. Y eso le trae ciertos problemas en su vida diaria, porque incluso el resto de sus compañeros e incluso una persona con la cual termina involucrado sentimentalmente piensa en un principio que él es gay. Y allí aparece el personaje de Ana del Monte, interpretado por la preciosa Julia Maenza, que a su vez tiene una situación muy similar al interior de su familia, que podría tildarse de una familia clásica, una familia compuesta por padre y madre, y donde existe un hermano mayor que tiene tras de sí una historia que lo va a mostrar la película, donde no ha definido muy bien su orientación sexual. Y lo que nos va a mostrar este largometraje es que es una familia como cualquier otra, que independientemente de que sean dos hombres, dos personas del mismo sexo, los que comparten una familia y que están en el proceso de criar a un hijo y crearlo en circunstancias normales, como se conoce tradicionalmente a la familia, especialmente en ciertas religiones, pues ver lo difícil que es enfrentar a esa sociedad e incluso enfrentar a los estereotipos, y cómo el mismo Leone va a tratar de salir adelante cuando sus padres peleen, cuando ese matrimonio se vaya al traste, y cómo inicia esa difícil pero también entrañable relación con la preciosa Ana. Y con El hilo invisible, la producción italiana de Marco Shimon Puccioni del año 2022, tenemos una película que viene bien, que habla abiertamente del matrimonio entre dos hombres, que habla también de la difícil situación que es para los hijos, no tanto ni mucho menos crecer al interior de este tipo de parejas, porque crecen en condiciones normales, sin ningún tipo de problemas, sino cómo la sociedad ve y juzga sin tener conocimiento de causa, y como incluso muchas personas también dicen, y en alguna escena lo muestra, que presumen que porque un niño, un adolescente crece al interior de una familia, pues también va a tener una orientación sexual diferente a lo que dicta la sociedad. Y allí también se produce y se construye una interesante historia de amor en adolescente, y todo esto que tiene como telón de fondo un simple proyecto universitario, pero que desnuda un poco la vida al interior de una sociedad como la italiana, donde también se hace un examen a través de diferentes secuencias de cómo la ley al principio era radical y no permitía este tipo de relaciones, pero cómo finalmente con el paso de los años pues ha ido volviéndose más flexible, esto para bien de las parejas que quieren criar hijos pese a ser personas del mismo sexo. Así que una producción interesante, sí, puede resultar histriónica en algunos momentos, puede convertirse también en algunas situaciones muy al estilo de la tragicomedia, pero realmente muestra algo no tan usual dentro del cine, a lo que estamos acostumbrados a ver dentro de esos supuestos modelos de familia que nos presenta la sociedad tal cual la conocemos. Así que una producción interesante que también tiene un final medianamente sorpresivo. Se trata de El filo invisible, o El hilo invisible, de 1 hora 49 minutos de duración, disponible en la plataforma de Netflix. Keep an eye out. That is not the last of your anniversary presents. 20 years together. Así es. Bye. 20 años. En De Película, el estreno. Es como los mapas que usan los militares de Goryeo. Sí, claro. Yo también usé uno así. Yu Bang. General Yu Bang, el que lideró la Guardia Imperial en Goryeo. ¿Ese Yu Bang? El que robó el tesoro del Imperio y desapareció en el mar.
¿Quieres decir que este es el mapa del tesoro del general Yubang? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 13 de marzo de 2022 y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera de cines como en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una película plagada de aventura, de acción y de comedia de Corea del Sur y de 2 horas 6 minutos de duración que ustedes tienen precisamente en Netflix como Piratas, el último tesoro de la corona. Bien. Icen las velas. Y mientras izan las velas hablamos de esta producción Piratas, el último tesoro de la corona, que tiene en la dirección a Jeong-hoon Kim, y en el reparto aparece una mujer nacida en El Paso, Texas, pero que tiene ascendencia oriental. Se trata de Jennifer Sun Bell, que en el pasado estuvo en una de las entregas de American Pie en un pequeño papel como Madison en el año 2012. Complementan el reparto un actor surcoreano nacido en Busan un 21 de febrero de 1990, Kang Na-neul, que estuvo en la película Forgotten, una producción de terror del año 2017. También aparece Jason Hare, un hombre que estuvo en la serie Kingdom, que también hablaba de búsquedas de tesoros y de guerras, la producción de Netflix en las temporadas de 2019 a 2021. Y complementa el reparto una preciosa coreana nacida en Seonju un 22 de febrero de 1987. Se trata de Han Hyo-woo, que estuvo en la película Dongji del año 2010. ¡Síganme! Aquí está el mejor espadachín de Goryeo, Gumuchi y sus hombres. Y como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trata de una precuela, secuela, saga, spin-off y todo lo que demuestra que las distribuidoras le apuestan poco o nada a contar nuevas historias y prefieren ir por lo seguro y tener ya un público que conozca las historias para asegurar mejores ingresos de taquilla, viajamos en el tiempo a través de los sonidos con la película que abrió la senda de esta saga de piratas. Encontramos piratas japoneses en nuestro territorio. ¡Fue increíble! Ya basta. ¿No te cansas de esa historia? ¿Y luego qué? Aceptamos un duelo entre líderes para evitar derramar mucha sangre. Así que quedamos de vernos en la isla Tsushima. Ya quiero comer. Yogol enfrentó a ese tipo enorme y musculoso que medía como... Y esta producción también de Corea del Sur, Piratas, del año 2014, que tuvo un presupuesto de $13 millones y tuvo una recaudación global de $64 millones, tenía en la dirección a Lee Seo-kong. Y la historia mostraba cómo en vísperas de la fundación de una dinastía llamada Joseon, una ballena se traga el sello de estado del emperador Ming, que los enviados de China trajeron a Joseon, y cómo se ofrece una gran recompensa para aquellos aventureros intrépidos que puedan devolver el sello real. Los bandidos de las montañas, liderados por Yang Sa-hyun, se hacen a la mar para cazar a esta ballena, pero pronto choca con Yo-gul, una capitana de piratas, y que va a echar al traste esta expedición tratando de conseguir ese famoso sello real. Una película que, de acuerdo a su recaudación en taquilla, que superó con creces su inversión inicial, generó lo que tenemos con esta secuela de 2022, la Piratas, el último tesoro de la corona. Siempre. ¡Vacas! 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 Con estos sonidos volvemos a esta versión de 2022, la secuela de la película del año 2014, Piratas, el último tesoro de la corona, de 2 horas 6 minutos de duración, donde aparece ese personaje que ya habíamos visto en la primera entrega, esa capitana, esa pirata que tiene a su mando un barco donde prácticamente sus tripulantes son unos holgazanes, unos buenos para nada, unos personajes que apenas a lo sumo atacan a los barcos menos protegidos, especialmente de bandera japonesa, y donde los botines por lo general no son ni joyas ni tesoros ni mucho menos, sino apenas alimentos y algún tipo de ropa. Pero todo cambia en el momento en que en los primeros minutos de este largometraje nos hablan de una historia ancestral donde aparecía una dinastía, los Goryeo, que por una alta traición decidieron enfrentarse entre sí, y un capitán, un general de gran valor, decidió alejarse y llevarse un tesoro
de gran cuantía, de una cantidad inimaginable, convertido a través de lingotes de oro y otro tipo de joyas, donde este hombre lo que buscaba era enterrar este tesoro que no estuviera al alcance de esos piratas o de cualquier codicioso aventurero que quisiera ir en busca de este gran tesoro, y para en un futuro no muy lejano, a partir de esa valiosa colección, pues poder reconstruir esa famosa dinastía de Goryeo. Y aquí aparecen, al igual que la película de 2014, dos bandos. Por un lado, esta pirata que junto con su grupo de holgazanes va a tratar de encontrar este tesoro, y que prácticamente el mapa que lo lleva a ese reino apartado del planeta, pues fue prácticamente una coincidencia, una afortunada coincidencia, porque ellos simplemente estaban tratando de cazar, insisto, una simple embarcación que se encontraba vulnerable y donde a lo sumo podrían encontrar alimentos, ropa y otro tipo de enseres, pero lo que se encuentran es ese tesoro, y los ocupantes de ese barco que es abordado pues tampoco van a hacérsela tan fácil a esta capitana pirata, y ellos dicen, bueno, sí, está bien, ustedes se hicieron con nuestro barco, pero nosotros vamos a acompañarlos en la búsqueda de ese tesoro. Pero aparece un tercer bando, ya después de que estos dos clanes se juntan, aparece un tercer bando que está conformado por los supuestos herederos de la dinastía Goryeo, y que están bajo el mando de un hombre inescrupuloso que es prácticamente un asesino a sueldo, y que él, a pesar de enarbolar las banderas de esa desaparecida dinastía, pues va a tratar de sacar provecho y a enfrentar a esos piratas. Y lo que se convierte esta película es en una carrera contra el tiempo, en cómo estos dos bandos van a llegar a un lugar remoto del planeta, van a tratar de descifrar los mapas, que no solo es uno, sino son varios, que tienen también cierto modo para decodificarlos, y donde aparecen imágenes muy al estilo de la cultura oriental, donde estos intrépidos aventureros van a hacerse a la mar y van a llegar a un sitio que ha estado protegido por años, y que al principio ellos creían que se trataba simplemente de una leyenda, pero con el paso del tiempo se van a dar cuenta de que es una peligrosa realidad. ¡Ey! Oye, ¿quién dijo que podías ascender a mi segundo al mando? Sí, no es un secreto, esto es prácticamente una versión surcoreana de sagas tan importantes como Piratas del Caribe, la cinta protagonizada por Johnny Depp, donde todo se concentra en la búsqueda de varios piratas de un tesoro escondido. Y aquí lo que vemos es una película que, si bien tiene unas locaciones interesantes y los barcos y el vestuario y todo esto está realizado de manera aceptable, en algunos puntos la historia pues se sale de la realidad, y no porque se trate de piratas en cierta parte de la historia, sino por el uso desmedido y poco efectivo del CGI, donde incluso hay una secuencia lamentable donde estos piratas están tratando de escapar de una estampida, y esa estampida pues los animales que la provocan son poco o nada creíbles, porque realmente el CGI es bastante pobre. Y lo que se viene es una película ya con una narrativa más que trillada, donde se van encontrando diferentes piezas del rompecabezas, y donde estos piratas, a pesar de las divisiones internas, pues van a tratar de alcanzar ese tesoro, y no podía faltar un romance ahí bastante forzado de por medio entre los dos clanes de piratas. Así que una película, si usted no tiene nada más que hacer, o si en realidad ya el catálogo de Netflix le parece que se lo ha recorrido todo, tal vez si quiere pasar 2 horas 6 minutos medianamente entretenido, podría darle una oportunidad a esta película y ver que el tema de los piratas no solo hace parte del cine de Hollywood, sino también los surcoreanos hacen lo propio con esta producción Piratas, el último tesoro de la corona. Lo que es lealtad. Gang Seo, tú sí.